Y en esta hermosa hora quiero predicar bajo un tema que he titulado Cuidemos la salvación. Amén. Cristo nos entregó una salvación tan grande, nos las entregó por gracia, por el sacrificio de la cruz. Pero lastimosamente muchos se han confiado que estamos en el tiempo de la gracia y están perdiendo la salvación. La salvación hay que cuidarla. Queda claro que la salvación es un regalo de Dios. La salvación la dio Jesucristo en la cruz del Calvario para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero esa vida eterna, cuando creemos, la recibimos, pero hay que cuidarla. Y por eso he titulado esta enseñanza de hoy, Cuidemos la salvación. Y quiero que usted me acompañe, vaya conmigo a la carta o al libro de Hebreos, capítulo 2. A la altura del versículo 3. Hebreos 2, versículo 3. Aleluya. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra resplandezca la luz de tu evangelio. Padre de la gloria, toma el control de mi vida. Mientras predico tu palabra, Señor amado, se pueda caer el velo de la ignorancia. Aquel, Señor amado, que está jugando con tu salvación puede entender que tiene que cuidarla. Ayúdanos, Señor amado, a entender que debemos cuidar esa salvación tan grande que derramaste por nosotros en la cruz del Calvario, que te costó a precio de sangre, Señor Jesús de Nazaret. Ayúdanos a no pisotear tu sangre preciosa. Ayúdanos a valorar ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo por su palabra, aleluya. Porque su palabra es verdad. Su palabra es alimento a nuestra alma y refrigerio a nuestras vidas, amén. Y por eso el escritor de Hebreos empieza diciendo en Hebreos capítulo 2, en el versículo 1, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dios le bendiga. Entonces dice la palabra de Dios que tenemos que cuidar aquellas cosas, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Muchas veces no ponemos en marcha el cuidado de la salvación. Hemos aprendido que la salvación la entregó Cristo en la cruz del Calvario, que la salvación no tiene precio, que Él nos la regaló, pero a veces no la cuidamos. Y dice aquí: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Está diciendo que la desobediencia recibió justa retribución, justo pago. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo crees que escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande que nos entregó nuestro Señor Jesucristo? Lastimosamente, muchas personas están jugando con el pecado. Muchas personas decir que tienen a Cristo en el corazón. Muchas personas que dicen caminar con Cristo. Yo tengo a Cristo, pero sus hechos lo niegan. Y están descuidando que la salvación que Cristo nos entregó en la cruz del Calvario.
Amén. Por eso dice la palabra de Dios: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ya yo la tengo, ahora tengo que cuidarla. Hay un decir por ahí que el que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lenteja. Y dice la palabra de Dios que aunque la procuró con lágrimas, después que quiso recuperarla, no la halló, no pudo conseguirla. Por eso es necesario que cuidemos la salvación, porque después la tratarás de conservar o recuperar con lágrimas y no podrás. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, iglesia amada de Jesucristo? Para los que no conocen al Señor, los que no han entregado su vida a Cristo, entienda que el día que usted decida caminar con Cristo, debe de cuidar la salvación. No es decirle, usted vino a Cristo y ya usted tiene la salvación. Tenemos la salvación porque Él nos hace salvos, pero en el diario caminar tenemos que cuidar esa salvación. Es como cuando alguien tiene un trabajo, un empleo en una empresa y no va a trabajar, no lo cuida, no se sujeta a las normas de esa empresa. Esa persona, si no cuida su trabajo, lo va a perder. Y cuando hay recorte de personal y le llegó la carta de despido, aunque vaya llorando al gerente, usted perdió su trabajo y ya no se lo devuelven. ¿Por qué? Porque no lo cuidó. Así muchas personas que no están cuidando, muchos siervos de Dios que no están cuidando la salvación. Y la salvación es seria. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Entonces, allí es donde se cumple cuando el Señor dice, en aquel día, el día del juicio, el día final, muchos les dirán al Señor, 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 en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les declarará, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué no los conoció el Señor? Porque vivían haciendo maldad, aunque predicaban la palabra de Dios. Descuidaron la salvación, no se cuidaron. Por eso dice la Biblia, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y un poco de levadura leuda toda la masa. Es necesario entender que tenemos que vivir santificados para Dios. La salvación tenemos que cuidarla, porque de lo contrario se pierde. Hay muchas personas y hay doctrinas que dicen salvos para siempre salvos. Usted puede hacer lo que quiera porque ya Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que una persona que tenga a Cristo y viva robando, viva matando, viva siendo infiel, no perderá su salvación porque ya Cristo pagó un precio en la cruz? Al contrario, está pisoteando la sangre de Cristo. Y hay que valorar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, en el versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra dice, ocupados ¿en qué? En vuestra salvación, con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Tenemos que estar ocupados en nuestra salvación. ¿Y sabe cuando una persona se descuida en la salvación? Cuando no está ocupado en las cosas del Señor. Cuando la persona se ocupa en otras cosas y no en las cosas de Dios. Entonces, una mente que no esté ocupada en las cosas de Dios es una mente que va a estar presta al pecado. Es una persona que va a estar pensando en el pecado. Pero una persona que esté ocupada leyendo la palabra del Señor, orando, congregándose, no le va a dar tiempo de que su mente ande pensando en el pecado, porque está ocupado en las cosas de Dios. Y aquí la palabra nos dice que debemos ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor. Y mucha gente que ni tiembla ni tiene temor de Dios. Porque una persona cuando está en Dios, una persona cuando está en Cristo, dice la Biblia que debe ser nueva criatura.
La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que entender esto. De modo que si alguno está en Cristo, si una persona ya dejó el mundo, si una persona ya dejó el pecado y viene el evangelio de Cristo, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando estamos en Cristo y vivimos en las cosas pasadas, no estamos cuidando la salvación. No nos estamos ocupando en la salvación con temor y temblor, como nos dice la palabra del Señor. Es necesario que nos ocupemos en esa salvación. Y dice el versículo 13 de Filipenses 2, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. La iglesia de Cristo debe resplandecer como luminares del mundo. Que hace esa lámpara, ese reflector allí, ilumina la oscuridad. Si el mundo entero está en tinieblas, como lo dice la palabra, que el mundo entero está bajo el dominio del maligno, entonces el maligno representa las tinieblas y Jesucristo representa la luz. Entonces la palabra nos dice que debemos ser luminares del mundo. Entonces el cristiano, cuando no está dando un buen testimonio ante las personas del mundo, por eso muchas personas del mundo dicen, pero ¿por qué? Para ser cristiano así, como tal persona, mejor no lo soy. Es necesario que entendamos que tenemos que guardarnos sin mancha del mundo. Tenemos que ocuparnos en vuestra salvación. Tenemos que guardarnos, porque como dice la Biblia, donde leímos en Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es necesario entender esto, que tenemos que cuidar la salvación que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Entonces dice que hagamos todo sin murmuraciones, porque somos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros debemos resplandecer, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe. Me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo sentía gozo porque la iglesia de Filipo era una iglesia que estaba ocupada en la salvación. Sin embargo, Pablo les escribía para que ellos se ocuparan en la salvación, para que no descuidaran la salvación. Y podemos observar que hoy día se predica un evangelio donde se dice que la salvación no se pierde. Y hay que cuidar la salvación, porque si usted no cuida lo que tiene, lo pierde. Si usted tiene un hogar, si usted tiene una esposa y no la cuida, la pierde. Mujer, usted que tiene un esposo y no lo cuida, lo pierde. Usted que le dieron un regalo precioso y usted no lo cuida, lo pierde. Le pongo un ejemplo. Usted le regalan un iPhone 12 Pro Max, es el último, creo. Se lo regalan a usted. Es un celular muy fino y usted no lo cuida, lo deja allí en la terraza y se va. Es suyo el celular, pero si usted no lo cuida, lo pierde. Por eso es que cuando usted tiene un tesoro, una persona que tiene un bolso y no tiene plata, una mochila, un morral, un maletín y no lleva nada, lo deja por donde sea. Pero si lleva dinero y lleva mucho dinero allí en ese bolso, lo cuida. Dice la palabra de Dios que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. La salvación que Cristo nos dio no la compra todo el dinero del mundo. Entonces, si cuidamos el dinero, ¿cuánto más la salvación
que vale más que todo el dinero del mundo. Dale un aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nos habla claramente de la condenación, y nos habla, la condenación es la perdición del alma. Y aquí está diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay un requerimiento. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando un cristiano no anda conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, es un cristiano que no está cuidando la salvación, y es un cristiano que va a la condenación. Porque la palabra dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esto es lo que hizo Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo, lo envió en semejanza de carne de pecado, y en esa carne condenó al pecado cuando lo crucificaron en la cruz. Fue un precio muy alto que pagó mi Cristo en la cruz del Calvario por toda la raza humana. Ahora hay una salvación que Él nos regaló. ¿Para quién? Para todos. Pero muchas personas deciden si lo reciben, si lo aceptan o no lo aceptan. Por ejemplo, si el gobierno dice: vamos a regalar viviendas, y las personas no van a firmar su escritura, ¿cómo puede tener una escritura? La estuvieron regalando, pero él no fue diligente, no estuvo allí trabajando en aquello que estaban regalando, que aunque no le iba a costar, tenía él que ir a buscarlo. Si a usted le regalan algo y usted no va a buscarlo, ¿cómo lo tienes? Jesucristo nos dio una salvación y nosotros tenemos que recibirla, tenemos que aceptarla en nuestros corazones, y tenemos que caminar con Él y cuidarla. Esa salvación no podemos descuidarla. Esa salvación no podemos dejarla por allí. Esa salvación tenemos que cuidarla, porque es un tesoro valioso que con todo el dinero del mundo no se puede comprar. Porque dice la Biblia que el rico murió y fue condenado. Su salvación, su plata no le alcanzó para comprar la salvación, porque la salvación solo se recibe recibiendo a Cristo en el corazón y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Aleluya. Dale un aplauso a ese Cristo bueno, maravilloso y poderoso. Aleluya. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Pero dice el versículo 5 de Romanos 8: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Nosotros no podemos pensar que los que andan en la carne, ¿cuáles son? Los que piensan en las cosas de la carne. ¿Y cuáles son esas cosas de la carne? Cuando uno va a Gálatas capítulo 5 versículo 16 en adelante, dice la palabra de Dios que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Miren qué cosas piensa usted, y sabrá si usted es de la carne, si usted piensa en las cosas de la carne o piensa en las cosas del Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, pleitos, celos, contiendas, disensiones, brujería, hechicería, borracheras, enemistades, idolatría y tantas cosas, dice, y cosas a las cuales os los vuelvo a amonestar, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces usted piense, ¿en qué vive pensando usted? ¿O vive pensando usted en las cosas del Espíritu? Porque dice: y manifiesta es la obra del Espíritu, que es paz,
amor, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Por eso es necesario que analicemos en qué cosas andamos pensando. Si uno es cristiano pero vive pensando en adulterio, en fornicación, en hechicerías, en enemistades, en celos, en contienda, en rencillas, estamos en la carne. Pero dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice el versículo 6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí hay una gran diferencia. El ser humano puede escoger si se ocupa de las cosas de la carne o de las cosas del Espíritu. Cuando el ser humano se ocupa de las cosas de la carne, en la vida puede vivir siendo infiel a sus mujeres. Eso es adulterio. En la vida puede vivir diciendo mentiras. En la vida puede vivir teniendo varias mujeres, idolatrando cualquier cosa. En la vida puede vivir embriagándose, tomando licor. La gente lo puede hacer. Dios no se lo va a impedir. Pero dice la Biblia, porque el ocuparse de la carne es muerte. Habla de la muerte eterna, no de la muerte física. Cuando una persona ya muere, si se ocupó en su vida, en la vida que vivió, la vida que Dios le regaló, aunque la persona no lo entendió así, Dios le regaló la vida al ser humano para que el ser humano le adore. Pero si el ser humano no se ocupa en las cosas de Dios, sino en las cosas de la carne, en la fiesta, la parranda, la música secular, y el ser humano no se ocupa en las cosas de Dios, lastimosamente no puede entrar al reino de Dios. Por eso hay que cuidar la salvación. Cristo nos la dio, pero tenemos que cuidarla. Si no la cuidamos, aunque prediquemos, aunque cantemos, aunque toquemos un instrumento de percusión, de armonía, no entraremos al reino de los cielos. Y la idea del evangelio es la salvación del ser humano. Por eso hay que cuidar la salvación. Hay que conectarnos con Dios y pensar en las cosas de Dios. Cuando una persona, cuando un cristiano no lee la palabra en su casa, no ora, no está ocupado, no se está ocupando en las cosas de Dios. Por lo tanto, ¿cómo va a pensar en ellas si no se está ocupando en las cosas del Señor? Si dedicamos tanto tiempo a otras cosas y a Dios no le dedicamos tiempo, entonces nos estamos ocupando en las cosas de la carne. Y dice la palabra, anote su cita, búsquelo en su Biblia, Romanos capítulo 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Señor quiere darnos vida y quiere darnos paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ese es el ocuparse del Espíritu, es pensar en las cosas de Dios. El ocuparse de la carne es pensar en el pecado, deleitarnos en el pecado. Y dice la palabra en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esos deseos de la carne, los malos deseos, son enemistad contra Dios. Y el que vive haciendo las cosas de la carne está en enemistad con Dios, aunque diga ser amigo de Dios. Por eso dice Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Está reafirmando esta otra cita que acabo de leer, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando una persona está dominada por las cosas de la carne, por eso no puede. Yo cuando no había aceptado el regalo, la salvación, yo no podía dejar el licor, yo no pude dejar de mujerear, yo no pude dejar de parrandear, yo no pude dejar de pleitear, de pelear, de calumniar. No pude dejar la mentira hasta que recibí a Cristo en mi corazón. Y cuando alguien recibe a Cristo, la cadena se rompe. Cuando alguien recibe a Cristo,
las cadenas se hacen pedazos. Entonces ya no estamos sujetos a la ley de la carne que nos lleva al pecado, sino a la ley del Espíritu que nos lleva al cielo, aleluya, que nos lleva a adorar a Jesucristo, que nos lleva a serle fiel, aleluya. Dale un aplauso a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Dice el versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una persona que viva ocupada en las cosas de la carne, si usted no ora, amado hermano, usted no puede agradar a Dios. Si usted no saca tiempo para leer la palabra de Dios, usted no puede agradar a Dios. Porque aquí lo dice claramente la palabra: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y vivir según el Espíritu es alimentar el Espíritu con la palabra de Dios. Es alimentar el Espíritu con la oración. Es alimentar el Espíritu con el ayuno. Es alimentar el Espíritu en la vigilia. Es alimentar el Espíritu sirviéndole a ese Rey bueno y maravilloso que derramó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, y se llama Jesucristo. Y dice el versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, no es de él. Aunque diga la persona: yo soy de Dios, y todos somos de Dios. Analice usted esta palabra. Hay que cuidar la salvación. Usted está en Cristo, cuide la salvación. El que no tiene a Cristo, pues no tiene la salvación. Lo invito a que le reciba para que pueda ser salvo. Porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres ni en la tierra en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesucristo derramó su vida por ti y por mí en la cruz para que el hombre sea salvo, para que el hombre se arrepienta de sus pecados, para que el hombre se vuelva a Dios. Pero el ser humano le ha dado la espalda a Dios. Y muchas veces ya venimos a Cristo y queremos vivir una vida en la carne, siguiendo practicando las cosas del pecado. Así que, hermano, usted que está practicando el pecado, es tiempo de arrepentirse y cuidar la salvación, porque la puedes perder. Te enseñaron que la salvación no se pierde. Sigue jugando con el pecado y verás. Es necesario volver a Dios. Pero dice el versículo 10 de Romanos 8: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, aleluya. Dale un aplauso a ese Cristo bello, poderoso y maravilloso. ¿Cómo sabes si usted está en la carne o en el Espíritu? Si tu carne solo te lleva y estás pensando solo en lo malo, estás en la carne. Si estamos pensando solo en lo malo, estamos en la carne. Pero si pensamos en las cosas del Espíritu, si pensamos en las cosas de Dios. Yo antes, cuando no tenía a Cristo, llegaba un fin de semana, yo estaba pensando en la parranda, estaba pensando con qué hembrita iba a salir, estaba pensando qué era lo que yo iba a hacer. Pero cuando uno está en Cristo, estoy pensando el fin de semana: ya se acerca la escuela dominical, ya mañana voy a hacer un culto, mañana voy a predicar, voy a leer la palabra, voy a orar. Señor, ¿qué palabra me vas a dar para mañana? Y cada vez que predico ya estoy pensando: Señor, ¿cuál es la próxima palabra que me vas a dar para predicar? Tenemos que pensar en las cosas de Dios, y por eso Dios, la Biblia dice que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. ¿Cómo queremos que Dios nos dé? A los predicadores les hablo esto de parte del Señor. ¿Cómo queremos que Dios nos dé palabras si no estamos leyendo la palabra? ¿Cómo queremos que Dios nos dé predicaciones si no se las pedimos? Él da abundantemente y sin reproche. El Señor quiere que todo el mundo, el que predica la palabra, pues que predique la palabra. Una palabra santa, una palabra de verdad, no una palabra buscada de internet, no una palabra descargada. Voy a mirar y voy a entrar a internet y voy a copiar esta palabra, esta reflexión que ya otro pastor se la pidió a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé lo de nosotros, lo propio. Amén. Y no copiar y pegar. Tenemos que pedirle al Espíritu. Si pensamos en las cosas del Espíritu, Dios nos va a dar palabra. Él va a respaldarnos, Él va a ayudarnos, no nos va a dejar caer en la tentación. Él nos va a avisar, porque tenemos una relación con el Espíritu. Y cuando hay comunicación con Dios, Dios avisa cuando viene el peligro.
Dios te sana si estás enfermo. Dios te levanta si estás triste. Dios te ayuda, pero hay que ocuparnos en la salvación, ocuparnos de las cosas del Señor. Marta estaba afanada y turbada en su casa con tantas cosas y no tenía tiempo para el Señor. Pero María estaba sentada a los pies del Señor. Y Marta llegó a donde el Señor Jesucristo y le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que María no me ayuda a servir a la mesa? Yo estoy allí cocinando, lavando la loza, estoy haciendo tantas cosas. Pero le dijo el Señor Jesucristo: Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Y le dijo: una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Cuando usted escoge buscar las cosas del Espíritu, lo que usted buscó allí no se lo quitará el diablo. Y el diablo quiere tener a las personas ocupadas con tantos quehaceres para que no tengan tiempo para las cosas de Dios. Usted invita a alguien a un culto y le dice: yo no tengo tiempo, tengo que estudiar para el parcial, tengo que entregar unos trabajos, tengo que hacer una cosa y tengo que hacer la otra, no tengo tiempo. Pero usted ve que la gente saca tiempo para amanecer parrandeando. Usted ve que la gente saca tiempo para hacer muchas cosas. La gente saca tiempo para un paseo, para un asado, pero no sacan tiempo para escuchar la palabra del Señor. Pero los cristianos, los que son de Cristo, dice la palabra de Dios, que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y si usted es de Dios y está escuchando la palabra y usted recibió a Cristo en su corazón, cuide la salvación que Dios le dio. Cuídela, no la descuide. Guárdese para Dios, viva para Dios. Y dice el versículo 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Miren la esperanza tan grande que tenemos. El mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos también nos va a levantar a nosotros. Se acerca el rapto de la iglesia. En medio de este mundo perverso que está a espaldas a Dios, cuando nosotros seamos raptados, muchos dirán: era verdad lo que predicaban los evangélicos, era verdad lo que nos decían. Y la gente irá a las iglesias, pero solo encontrará allí a los cristianos que vivieron en la carne, los que se quedaron. Pero los cristianos que vivieron en el Espíritu, dice la Biblia, que seremos levantados. Y yo le hago esta invitación para que usted viva en el Espíritu. Yo le hago esta invitación para que usted, si no le ha entregado su corazón a Cristo, se lo entregue esta noche. Y lo invito a que camine con Dios y se ocupe de las cosas de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mira, agárrese de esta promesa. Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así que, hermano, usted que está, o amigo que todavía no recibió a Cristo, y usted dice: no, yo quiero seguir viviendo aquí conforme a mi carne, a mí me gusta el pecado, a mí me gusta esto, yo no quiero ser evangélico. Bueno, si vives conforme a la carne, aquí hay una promesa de Dios: moriréis. Está hablando de la muerte eterna, del infierno. No que te vas a morir hoy. Está hablando de la muerte eterna, que el día que te mueras no vas para el cielo, sino que vas para ese infierno. Pero dices: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, cuando recibe a Cristo en su corazón, es sellado por el Espíritu Santo. Entonces, por el Espíritu que está en él, si se ocupa de las cosas del Espíritu, va a hacer morir las cosas de la carne que están en esta carne. Esta carne nos lleva al pecado. Esta carne nos lleva al pecado, a todo lo que se llama pecado, al adulterio, a la fornicación, a la mentira, a la envidia, a la idolatría, a la hechicería, a los celos, a la contienda. Pero cuando yo siento que las cosas de la carne se están moviendo en mí, ¿por dónde las voy a hacer morir? Por las cosas del Espíritu. Entonces voy a ayunar, entonces voy a orar, entonces voy a leer la palabra, entonces me voy a congregar. Y cuando me ocupo en las cosas del Espíritu,
voy a hacer morir las obras de la carne en mi vida. Hay gente que tiene muchos años luchando, ya está en Cristo, pero todavía la carne le domina y no ha podido afirmarse en el Señor. Si usted la carne le domina, usted no puede entrar al reino de Dios. Hay que vivir no según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí nos habla la palabra de Dios. ¿A dónde van? Aquellos que están en Cristo pero que viven en la carne, y a los que están en Cristo que viven en el Espíritu. Entonces vemos que hay dos clases de cristianos. No me vaya a responder, pregúntese usted, ¿qué clase de cristiano eres tú? ¿Cristiano de la carne o cristiano en el Espíritu? Preguntémonos. Y vayamos en oración esta noche y reflexionemos de nuestros actos. Y si estamos en la carne, vamos a pedirle perdón al Señor. Señor, ayúdame a vivir conforme al Espíritu. Ayúdame a morir a las obras de la carne. Y aquí dice que a veces nada más le pedimos, Señor, quita esto de mí. Pero aquí la palabra me está dando una responsabilidad a mí. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, me toca estar allí. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a dejar tal cosa. Si te viene un pensamiento malo, Espíritu Santo, limpia mi mente. Espíritu Santo, limpia mi mente. Tú vas a hacer morir esas obras de la carne buscando la presencia del Espíritu Santo. Por eso hay que tener comunión con el Espíritu Santo. Aleluya. Y termino en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. O sea que podemos mirar que no todos son hijos de Dios. Aquí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos lleva a hacer las cosas de Dios. Y si usted está haciendo las cosas de la carne, le repito la cita. En cualquier Biblia que usted tenga, busque Gálatas 5:16 en adelante y va a encontrar esta lista larga, donde esta lista nos enseña qué cosas pueden hacer que nosotros seamos condenados. Voy a leérsela rapidito. 5:16 Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una oposición entre la carne y el Espíritu. Pero ¿cómo hago morir la carne? Buscando el Espíritu, buscando las cosas del Espíritu, la palabra, el ayuno, la oración. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley, o sea, la ley del pecado. Ya no estaré bajo esa ley. Ya no me van a dominar, el pecado no me va a dominar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí hay una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Pero un cristiano, usted puede descifrar si está en el Espíritu o si está en la carne, por su conducta, por su comportamiento. Si ese cristiano habla contigo y no te habla del Señor, solo te habla de las cosas de la carne, lastimosamente está en la carne. Pero si usted habla con un cristiano y le habla de la palabra del Señor, ese cristiano está lleno del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Vamos a colocarnos en pie, por favor, los que pueden. Y vamos a cuidar la salvación que Dios nos ha dado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Cuándo la descuidamos? Cuando andamos en la carne. Ocupémonos
de las cosas del Espíritu. Ocupémonos de las cosas de Dios. Cuidemos la salvación tan grande que nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si alguno todavía no ha recibido a Cristo y quiere hacerlo, lo invito esta noche a que le reciba. Los que están allí a través de las redes sociales, el que me escucha a la distancia, invite a Cristo a su corazón para que Él le ayude a vivir por el Espíritu. Si usted no tiene a Cristo, reciba esta oración conmigo y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero me arrepiento de todos mis pecados. Dile: haz de mí una nueva persona y moldéame conforme a tu imagen y a tu semejanza, y lléname de tu Santo Espíritu. Hoy renuncio al pecado y te recibo, Jesús, en mi corazón, y te invito a morar en mí desde ahora y para siempre. Señor Jesús, ayúdame a vivir en el Espíritu y hacer morir las obras de la carne en mi vida, porque el día que parta de esta tierra quiero ir a tu presencia y no quiero ir a ese infierno. Yo y mi casa te serviremos, como dijo Josué. Mi vida está en tus manos, haz de mí como tú quieras, mi Dios. Amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso a ese Dios bueno, maravilloso, poderoso, que entregó a su Hijo Jesucristo por ti y por mí, para darnos salvación y para darnos vida eterna. Aleluya. Bendita la gloria del bendito carpintero de Israel, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a terminar orando por los enfermos. Siempre hay peticiones, siempre hay peticiones por los enfermos, y vamos a elevar una oración. Usted que está a través de las redes, de pronto muchas veces nos queda difícil mencionarlos a todos, pero haga su petición, escríbala allí, que Dios está viendo y está escuchando. Dice la Biblia en Isaías capítulo 59: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, solo que vuestros pecados y vuestras rebeliones han hecho división entre vosotros y vuestro Dios para él no oír. A mí la palabra me enseña que Jesucristo, dice la palabra en Isaías capítulo 53, versículo 3 y versículo 4 y versículo 5, que el Señor se llevó cautivo todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Está alguno enfermo? Crea que el Señor Jesucristo le sana. Crea que el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. No hay nada imposible para Él. El Señor Jesucristo sigue sanando. No hay nada imposible para Él. Él sana el SIDA, Él sana el cáncer, Él sana el COVID. No hay nada imposible para Él. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nuestro Redentor vive, dijo Job. Yo sé que de aquí del polvo me levantará. Aleluya. Enviamos palabra de sanidad sobre la vida de Belkis Castillo. Enviamos palabra de sanidad a sus riñones en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, porque el Señor Jesucristo sigue sanando, sigue ministrando. Señor, sana a los cautivos. Enviamos una palabra, dice oración por mi hermana Marina Yerenis en el Deporte de Córdoba. Esta oración la pide la hermana Betty Díaz. Enviamos palabra de sanidad sobre Marina Yeneris. También Lucía Suárez pide oración por un esposo cristiano. Gloria a Dios, mi hermana. Pídale a Dios. La Biblia dice que no nos unamos en yugos desiguales, hermano. Debemos pedirle a Dios. Y lo que Dios da es bueno. Lo que Dios da permanece para siempre. Lo que Dios da es bueno, hermano. Dios no le va a dar algo malo, pero si usted espera en Dios y si espera la confirmación de parte del Señor. Así que también enviamos una palabra de restauración y de sanidad sobre la señora Julia aquí en la esquina y sobre el señor Manuel. Están enfermos. Enviamos palabra de sanidad sobre ellos. Señor amado, sánales, te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús de Nazaret. Nombre sobre todo nombre, dado a los hombres en el cielo y en la tierra. Jesús de Nazaret, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros, aleluya.
Derrama tu presencia, Señor amado. Ministra, ministra sanidad, ministra liberación, ministra tu poder. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, liberte al que está cautivo. Mira esa mujer, Señor amado, que está triste, que está agobiada. Aquella mujer, Señor amado, que está desconsolada. Ministra al Espíritu Santo. Dale paz en medio de la tormenta. Señor Jesús de Nazaret, mira aquellos que están desahuciados en las clínicas, hospitales. Te pedimos, Señor amado, que te glorifiques en sus vidas. Te pedimos, Señor amado, que hagas milagros, Señor, en tu nombre, Jesús de Nazaret. Llévate la tristeza, llévate el dolor, llévate el desamor. Te pido, mi Dios del cielo, que te glorifiques de una manera especial. Envío palabra de fortaleza para Flor allá en Bucaramanga. Jesucristo te ayuda y te levanta. Jesucristo es tu consuelo. Jesucristo es tu baluarte, tu roca fuerte, tu salvación. Hay que cuidar esa salvación tan grande que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Derrama tu presencia, derrama tu gloria. Enviamos palabra. Enviamos palabra de sanidad sobre la hermana de mi hermano Alexander Ramos allá en Panamá. Ana Tejedor, se desvanece ese tumor en el cuello en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra, por la llaga de Cristo. Enviamos palabra de sanidad por el poder de la palabra. Aleluya. Dios es poderoso y maravilloso. Aquí hay una pastora de la misión de allá del barrio cerca del Divino Niño. Allí hay una misión y ella le iban a operar. Ya no podía hablar y un tumor aquí, una bola aquí tremenda así. No sé si usted ha visto esas personas. Y orando y ayunando, hermano, eso se le ha desaparecido. Y lo que Dios comenzó, lo termina. Aleluya. Dale un aplauso a ese Cristo bueno, maravilloso y poderoso. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Bendita la gloria de Dios. Veamos palabras de sanidad sobre los vecinos que se encuentren enfermos. Señor amado, usted conoce la necesidad de cada uno. Glorifícate, Señor amado, y derrama tu presencia. Bendice, Señor amado, a cada uno de mis vecinos, en sus negocios, en sus trabajos, en sus estudios. Glorifícate, Señor amado. A los que están a través de las redes sociales, el Señor les bendiga de una manera especial. Señor, gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Él merece la gloria, Él merece la alabanza. Él es poderoso. Aleluya, bendita la gloria de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Hoy has hablado primeramente a mi vida. Ayúdanos a cuidar esta salvación tan grande, Señor. Ayúdanos a no descuidarla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. El Señor le bendiga. Mañana estaremos transmitiendo a partir de las 6:30 desde la iglesia La Luz Verdadera de Valledupar, en la diagonal 17A, número 25A55, barrio Los Fundadores. Bendiciones.